hay los mismos números. El 12, el Profe, 8. le entiendo, le escucho entrecortado, perdón. Ojo, el 12, ¿me escuchas mejor? El 8, el 4, el 2 y el 3. Son los mismos números que tengo, ¿cierto? Los mismos números. Tienen el mismo operador. El más, el entre, el menos y el por. Pero hay algo particular. Los resultados son diferentes. ¿Qué significa? Que ellos deben llevar unos signos de agrupación, ¿ya? Para que me dé estos resultados. Entonces, ese es un juego que yo les voy a dejar a ustedes, ¿ya? De tal forma de que ustedes, ojo, lo voy a colocar como por aquí. Si yo tengo, por ejemplo, 12 más 8, 12 más 8, más 8, entre 4, menos 2, por 3, ¿cierto? Usted juegue con los paréntesis. Y por ejemplo, que usted haga así, le ponga paréntesis acá, le ponga corchete por acá y le ponga una llave por acá, ¿cierto? Entonces, si tú juegas con los paréntesis, el resultado al final te va a dar distinto. Por ejemplo, en este caso, primero desarrollo paréntesis, o sea que eso me quedaría ¿cuánto? 20. Y me quedaría corchete, llave, entre 4 y cierro corchete, menos 2 y cierro llave, multiplicado por 3. Esto. Ahora, hago corchete, 20 entre 4, ¿cuánto da? 5, menos 2 y cierro llave. Por 3. Entonces quedaría 5 menos 2, 3 por 3, eso te daría 9. O sea, este resultado que está aquí. Entonces, tú vas a jugar con esos signos de agrupación. Tú vas a ubicar los signos de agrupación en posiciones diferentes para que te den estos valores. ¿Me escuchaste, Ana? Andrés. Sí, Hola. señor. Ok, listo. Eso. Entonces, ese es un trabajito que tienen ustedes ahí. Vale. Profe, una pregunta. Escucho. Y siempre yo fijándome me doy de cuenta que primero está la suma, después la división. No. Ah, sí, no, pero es que el juego está en que tú puedes hacerlo diferente. Ya, fíjate que aquí yo puse los paréntesis en el 2 más 8. Yo puedo colocar paréntesis, por ejemplo, aquí. Y colocar, por ejemplo, el corchete. Un ejemplo, el corchete lo puedo colocar aquí. Y la llave la puedo colocar aquí. Entonces, dependiendo dónde coloque el signo de agrupación, así me va a dar el resultado. No le puedes cambiar de posición ni a los números ni a los signos. ¿Ah? No le puedes cambiar de posición a ninguno de los dos. ¿Vale? Ok. ¿Listo? Bueno. Sigo, André. Ok. André, ¿cómo me escuchas? Bien, profe, bien. ¿Cómo se ve? Perfecto. Mejor. Señor. Listo. Ok. Entonces, ojo, cuando nosotros hablamos de los sistemas de numeración, entonces hablamos del número, hablamos de los operadores, ahora vamos a hablar de los sistemas de numeración. Entonces, si hablamos de los sistemas de numeración, es un conjunto de reglas, ¿ya? Que se tienen para utilizar los números y los operadores, donde entienden por lo menos reglas para la suma, reglas para la resta, reglas para la multiplicación, reglas para la división y así sucesivamente. ¿Cuándo nacen los sistemas de numeración? Ahí comienza, por ejemplo, el egipcio, el sistema de numeración griego, el sistema de numeración romano, que es muy interesante. Primero vino el babilónico, el romano, que es interesante, que todavía en las escuelas lo utilizan, y es una forma de trabajar mucho la parte lógica. Es muy interesante el sistema de numeración romano. El maya, que es una de las tribus, digamos, de las comunidades que desarrolló más nivel de inteligencia. Aparecen ya los números binarios junto con el desarrollo de la tecnología, y
el octal y el hexadecimal. Estos tres, el binario, el octal y el hexadecimal, prácticamente surgen con la tecnología, ¿cierto? Una forma de representar los números de una manera más corta a la que nosotros estamos acostumbrados, ¿cierto? Eso habla sobre los sistemas de numeración. Pero hay que mencionar el sistema de numeración que utilizamos nosotros. Nosotros utilizamos el sistema de numeración decimal, se llama decimal porque tiene 10 símbolos, del 0 al 9, ¿cierto? Todos los números que se forman con una combinación de estos símbolos que nosotros tenemos. Es un sistema de numeración posicional, es decir, tiene en cuenta la posición que ocupa el número. Tiene dos tipos de valores. Un valor absoluto que tiene en cuenta su posición, ¿cierto? Con respecto al 0. Y un valor relativo que tiene cuenta su posición dentro del conjunto de números. Estos dos me dicen lo mismo, son los valores. Y cada puesto más avanzado hacia la izquierda, ¿cierto? Es 10 veces menor. En este caso, 10 veces menor que el que está a la derecha. Por eso nos dice a nosotros que entre más a la izquierda esté el término, es menor. O sea, que es un sistema de numeración ordenado. Ya es un sistema de numeración ordenado. ¿Listo? Ok. Entonces, Andrés, aquí nosotros hablamos de los conjuntos de los números reales. Pero antes de mencionar a los números reales, tenemos que hablar de los dígitos. ¿Qué son los dígitos? Los dígitos son lo que consta de una cifra y esos dígitos vienen de los dedos, ¿no? De ahí es donde viene la palabra dígito. Son los de una cifra, los símbolos de los decimales. Pero hay un conjunto de números supra universal que se llama el conjunto de los números reales, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos de ese conjunto de los números reales, tenemos que irnos a un esquema, a un gráfico, Andrés. ¿Estás viendo el gráfico, Andrés? Sí, señor. Ok. Entonces, comienza por los números naturales, la letra N. Ese número natural es el que nos enseñan a nosotros desde la edad preescolar hasta prácticamente grado sexto. Te enseñan los números naturales, o sea, que tú duras en promedio 6 o 7 años mínimo viendo los números naturales, ¿cierto? Resulta que la necesidad hace que nazcan los números enteros. Cuando tú llegas a séptimo, casi que en séptimo, hay algunos que lo ven antes, comienzan a ver los números enteros. En el mismo séptimo, comienzas a ver tú los números racionales. Lógico que esos números racionales, tú has visto alguna noción en primaria que le llaman los números fraccionarios. Pero hay un conjunto de números que es ajeno a este combo que está aquí de los naturales, los enteros y los racionales, que se denominan los números irracionales. ¿A quién le llamamos irracional? Una persona que no se comporta como normalmente se comportan las demás. Por eso el irracional vive aparte. ¿Ah? El irracional vive aparte. Pero el natural hace parte de los enteros y los enteros hacen parte de los racionales. Y si nosotros metemos todo eso en una sola bolsa, entonces hablamos de los números reales que se representan con la letra R. ¿Cierto? Los números reales que se representan con la letra R. Entonces, a mí me toca recordarles a ustedes cada uno de esos números, de ese conjunto de números. Y comenzamos hablando de los números naturales. Entonces, recuerden a la maestra. Yo cuando siempre hablo y digo, recuerdo a mi maestra de primaria. Y mi maestra de primaria me decía, los números naturales son aquellos que sirven para contar. Por eso es que cuando me hablan de los números naturales, me hablan desde el 1 hasta el infinito y más allá. Es un conjunto de numeración infinito, es un conjunto de numeración ordenado, es un conjunto de numeración posicional. ¿Cierto? Los números naturales. ¿Listo? Entonces, ojo, aquí dice los números naturales.
No sé si el cambio de diapositiva, Andrés, está Sí, bien. señor. ¿Va bien? Señor. ¿Mucho mejor? Sí, señor. Ok. Entonces, cuando nosotros hablamos de los números naturales, debemos tener en cuenta que son ordenados, nos sirven para ordenar, digamos, primero, segundo, tercero, cuarto, así sucesivamente. Y cardinal, que sirven para contar. O sea, establece un orden y establece una cantidad. ¿Ok? Entonces, yo voy rápido porque nos toca ir rápido. Y yo lo primero que le mencioné a ustedes después que le hice la presentación fue un documento que habla sobre la resolución de problemas. Y hay un documento que está en la plataforma que dice Estrategia de Resolución de Problemas de George Polya. Yo no pretendo que el estudiante lo lea. Yo no pretendo que el estudiante me haga paso a paso esos elementos que son lógicos para poder resolver un problema. Yo lo que pretendo es que esto que está a la derecha no es de George Polya, sino que es de José Barros, que dice, primero, lea el problema, léalo. El principal problema de las matemáticas no es la matemática, es la comprensión lectora. Y un estudiante no resuelve un problema porque no lo entiende. Y si no lo entiende es porque no lo ha leído bien. Defina los datos. Defina los datos, a qué datos te dan y qué datos vas a buscar. Escribe una ruta para la solución del problema. Haz las operaciones. Justifica cada procedimiento. Y al final responde la pregunta. Entonces yo quiero que ustedes le tomen una foto a esto, le hagan una impresión de pantalla o una foto con el celular si es posible, para que lo tengan en cuenta cada vez que van a resolver un problema. ¿Cierto? Que no hagan los procesos directos. Que piensen que cuando usted está resolviendo un problema, debe tener en cuenta a quién lo va a leer. Entonces, jóvenes, les recuerdo lo siguiente. Zoom me da 40 minutos. Ojo, me da 40 minutos. Entonces, una vez que se termine el tiempo, nosotros nos conectamos por el mismo link que yo les envié. ¿Listo? Jóvenes, aquí tengo un problema. Aquí yo tengo un problema. Andrés, ¿lo ves? Sí, señor. Ok, listo. El problema dice, Andrés, cierto almacén vende pantalonetas con las siguientes promociones. Promoción A, 9,000 pesos cada pantaloneta. Y promoción B, 30,000 pesos la primera pantaloneta y 2,500 por cada pantaloneta adicional. Si yo necesito comprar 4 pantalonetas, ¿con cuál promoción me sale más barata? Escucho. ¿Con qué promoción me saldría más barata? Alguien que me diga. Con la primera. Con la primera promoción. No vi el movimiento, parece que me habló Julio del Castillo y Ana Karina. Esto, me parece que había fueron los que hablaron. ¿Cierto? Julio del Castillo. Ana, ¿cuál es tu apellido, Ana? ¿Ah? Molina, profesor. Julio del Castillo. Ana Karina Molina Vázquez. Y Ana Molina. Listo. Eso. Entonces, ojo. ¿Cuánto cuestan las 4 pantalonetas en la primera promoción? ¿Cuánto 36,000. cuesta? ¿Ah? 36,000. 36,000 pesos. En la promoción A. En la promoción A, las 4 pantalonetas me cuestan 36 barras. 36,000 pesos. ¿Y cuánto me cuestan en la promoción B? 37,500. ¿Cuánto? 37,500. 37,500. ¿Listo? ¿Por qué? La primera me cuesta ¿cuánto? 30,000 pesos. Y me faltarían 3, que cada una 2,500 serían ¿cuánto? 7,500. Por lo tanto, más 7,500, correcto. Tienen toda la razón.
¿cierto? Por lo tanto, es más barato en la promoción A. ¿Ya? Ahí dice por qué, ¿no? Ahí dice por qué. Ahora, si tú tienes 100.000 pesos, ¿cuántas pantalonetas puedes llevar en cada promoción? Profesor, en cuanto a la promoción, podría llevar 11 pantalonetas. 11 pantalonetas. Sí, porque ¿Y haría la 99 promoción mil B? pesos, ¿ah? O sea, Serían 28. En la promoción A puedo llevar 11 pantalonetas. Sí, ¿Quién me señor. habló ahí? Yair Villalba, profe. ¿Cómo? Yair Villalba. Yair Villalba. Listo, Yair. Bien, Yair. Listo. Y en la promoción B, ¿cuánto podía llevar? 28. ¿Cuánto? Yo digo que 29. 29. 29. Oh, sí. Listo. Eso. ¿Por qué? Porque, ojo, la primera me cuesta 30.000 y me quedan 70.000 pesos entre 2.500 que vale cada una. Listo. Entonces, se supone que los 70.000, aquí son 70.000 barras aquí. Entonces, se supone que si yo divido los 70.000 pesos, 1, 2, 3, 70.000 pesos, entre 2.500 que vale cada una, eso me está dando 28 pantalonetas, correcto. Aquí me daría 28. ¿Alguien me está rayando por ahí? ¿Alguien me está rayando el tablero, por favor? Que deje la mano quieta. ¿Listo? Ok. Entonces, como aquí tengo una de 30.000 y aquí puedo coger 28, entonces puedo comprar 29 pantalonetas. ¿Qué cantidad de pantalonetas cuestan lo mismo en las dos promociones? Tendría que colocar, ojo, ¿qué cantidad de pantalonetas costaría lo mismo en las dos promociones? Pregunta. Voy a borrar ahí. Voy a revisar. Voy a borrar por acá. Listo. Eso. Ok. Listo. Ok. ¿Cómo lo haríamos? 9.000x es igual a 30.000, que vale la primera, más 2.500 por x menos 1. Yo le voy a dejar esta ecuación ahí. Esa ecuación matemática yo se la voy a dejar aquí. Listo. Yo le voy a dejar esa ecuación matemática ahí. Ok. Ahí se me quedó algo, se me está pensando. No sé si salí ahí. ¿Me escuchas, Andrés? Sí, profe, se le fue la pantalla. No, aquí hay algo ahí que me... Exacto. Déjeme salir de aquí de... Hay alguien que está en... Yo cerré la sesión allá. Voy a salir de... Exacto, aquí. Ok. ¿Listo? Bueno, vamos a mirar aquí. ¿Te fue la pantalla ahí? Ok. Bueno, vamos a mirar por acá. Hola, Andrés. Señor. ¿Estás por ahí? Señor. Eso... ¿Me dices qué estás viendo ahora, Andrés? El problema anterior. Listo, ok. Bueno, el problema. Yo le voy a dejar esa ecuación ahí. ¿Cierto? Yo le voy a dejar esa ecuación ahí porque ustedes la piensen, la organicen. ¿Cierto? Y quien quita que de pronto más adelante le pueda poner ese mismo problema. ¿Vale? Ok. Ojo. Vamos a ver aquí. Ahí, ok. Vuelvo a presentación de diapositiva, Andrés. ¿Vale? Sí, señor. Listo. Bueno. Andrés, hay algo que se llama el mínimo común múltiplo. Fíjate que me está molestando el team ese que está por aquí. Yo quiero salir de él y él quiere entrar. Entonces, hay algo que se llama el mínimo común múltiplo. ¿Listo?
El Listo. mínimo común múltiplo es ojo, el más pequeño de los múltiplos comunes de dos números. ¿Cierto? Para hallar el mínimo común múltiplo de un número, simplemente hacemos la descomposición del número y multiplicamos esos factores comunes, ¿cierto?, que nos dan los números. ¿Ok? Aquí hay unos ejemplos de cómo nosotros podemos hallar ese mínimo común múltiplo. ¿Cierto? Ojo, hay alguien todavía inquieto que quiere seguir rayando pantalla. Ojo, si yo quiero buscar el mínimo común múltiplo entre 18 y 8, lo que hago es descomponer esos números hasta su más mínima expresión. Saco mitad, saco mitad, saco mitad, saco tercera, ¿cierto? Y después lo que hago, estos resultados que me quedarían aquí, ¿cierto?, que me quedan en la última columna, me retrocede. Listo, aquí estoy. Estos resultados que me quedan en la última columna, simplemente lo que hago es, lo resuelvo. Entonces me quedaría 2 a la 3 porque hay 3, 2. Y 3 a la 2 porque hay 2, 3. Y eso lo multiplico. Entonces me queda que el mínimo común múltiplo entre 18 y 8 es 72. Esto. El problema es que se me salen los estudiantes y cuando le voy a dar entrada se me descontrola esto. Aquí hay un caso de 72 y 64. Igual. Se hace la descomposición del número. ¿Cierto? Aquí me queda ¿cuántos 2? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2. O sea, 2 a la 6. Y 2, 3, 3 al cuadrado. 576 es el múltiplo. ¿Cierto? Ahora, no solamente son dos números. Puedo tener hasta tres números. El caso del 15, del 9 y el 6. Yo digo, mitad. Mitad de 6, 3. 9 no tiene mitad. 15 no tiene mitad. Tercera, 1. Tercera, 3. Tercera de 15, 5. Tercera, ya este no tiene. Tercera, 1. 5 no tiene. Y quinta, 1. Entonces, el mínimo común múltiplo lo tengo multiplicando los términos que me quedan en la última columna. ¿Vale? Ok. ¿Cómo está Andrés? ¿O Andrés? Bien, profe. Listo. Entonces, ¿qué sucede ahí, Andrés? Yo hago lo siguiente. En un paradero de bus, uno pasa con una frecuencia de 18 minutos. Otro pasa con una frecuencia de 15 minutos. Y otro pasa con una frecuencia de 8 minutos. Listo. Me pregunta, si se encuentran a las 6 de la mañana, ¿a qué hora se vuelven a encontrar en el paradero? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Hacemos la descomposición de los números. Entonces yo digo, la mitad de 8 es 4. 15 no tiene mitad. Y la mitad de 18 es 9. La mitad de 4, ¿quién es? 2. 15 no tiene mitad. Y 9 tampoco tiene mitad. Mitad de 2, 1. 15 no tiene mitad. 9 no tiene mitad. Tercera, ya 1 llegó hasta ahí. Tercera de 15, 5. Tercera de 9, 3. Tercera, 5 no tiene tercera. Este sí tiene tercera. Y quinta. Y la quinta es igual a 1. Es decir, que el mínimo común múltiplo, ojo, de 18, 15 y 8 se obtiene igual a 2, 3 veces, por 3, 2 veces, por 5. ¿Cuánto da eso? Alguien que me ayude, por favor. ¿Alguien que me ayude? ¿Cuánto daría eso? ¿Una calculadora por ahí? 360. 360 minutos. Es decir, en 360 minutos se vuelven a encontrar. Pero aquí me da hora, ¿cierto? A las 6 de la mañana. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar cuántas horas hay en 360 minutos. Entonces yo digo lo siguiente. 360 minutos
360 minutos, lo multiplico, ¿cierto? Por aquí coloco los minutos y por aquí arriba coloco las horas. Me quedan 10 minutos. Listo, para estar pendiente. Y arriba coloco horas. ¿Una hora equivale a cuánto? A 60 minutos. Minutos y 60 minutos minutos. se van. O sea que eso me queda ¿cuánto? 6 horas. 6 horas. Exacto. Entonces, si se encontraron a las 6 de la mañana, ¿a qué hora se vuelven a encontrar? A las 12. Se vuelven a encontrar. A encontrar. A las 12. Ey, las 12 no son ni PM ni AM, ¿no? Las 12 serían el meridiano, porque las 12 es la mitad del día. ¿Cierto? AM antes meridiano y PM después del meridiano. Entonces se vuelven a encontrar a las 12 meridiano, a las 12 del mediodía. Listo. Entonces, una aplicación de mínimo común múltiplo. Jóvenes, en las guías que tienen montadas en la plataforma, que la tienen por conjuntos de números, van a encontrar problemas de todos estos tipos. Me gustaría que la bajaran, que la leyeran o que la descargaran, ¿no? Porque queda muy difícil imprimirlas. Claro, queda muy difícil imprimirlas. Ok, bueno, me quedan 8 minutos. Estamos haciendo un paseo de todos los sistemas numéricos. Listo. Andrés, ¿qué es lo más duro de los números enteros? ¿Qué es lo más difícil de los números enteros? Cuéntame. Andrés, o si hay alguien que me diga, alguien que me diga, ¿qué es lo más difícil de los números enteros? Alguien que me diga. ¿Qué dice? Claro, Profe, a veces nos confundimos cuando tenemos que sumar o multiplicar los signos. Exacto. Entonces, lo más complejo de los números enteros se llama la ley de signos. Eso, la ley de signos. ¿Sí? Eso. Entonces, ¿cuál es el problema de la ley de signos? El problema de la ley de signos es que tenemos que desaprender. Ese cuento del menos por más, del menos por menos, eso tenemos que desaprenderlo. Y es más fácil comenzar por la multiplicación y la división que con la suma y la resta. ¿Cierto? Entonces, hay dos situaciones. Una situación cuando se multiplican o dividen enteros que tienen signos iguales. Y hay otra situación cuando se multiplican y dividen enteros que tienen signos contrarios. Ojo, yo nada más que me tengo que aprender una sola. Yo nada más que me tengo que aprender una sola. Y decir, el producto cociente de números que tengan el mismo signo siempre va a ser positivo. Eso es lo único que me tengo que aprender. Porque la otra la deduzco de ahí. Esta es la propiedad que me tengo que aprender. El producto o cociente de enteros del mismo signo siempre es positivo. Y comienza por el más fácil. ¿Cierto? Tú dices 6 por 3, 18. ¿Por qué? Porque estás multiplicando dos enteros del mismo signo. Menos 6 por menos 3 es 18. ¿Por qué? Porque estás multiplicando dos enteros que tienen el mismo signo. 6 entre 3 es 2. ¿Por qué? Porque estás dividiendo dos enteros que tienen el mismo signo. Que menos 6 entre menos 3 es igual a 2. Porque estás dividiendo dos enteros que tienen el mismo signo. Listo, apréndete este. Porque el otro se deduce. Porque cuando tienes signos contrarios, el resultado siempre va a ser negativo. Pero no quiero que vuelvas a decir menos por menos o más por menos. Simplemente di, el producto de dos enteros que tienen signos contrarios siempre es negativo. ¿Por qué 16 por menos 4 es menos 64? Porque estás multiplicando dos enteros que tienen signos contrarios.
Lo mismo que menos 16 por 4. ¿Por qué menos 16 por 4 es menos 64? Porque estás multiplicando dos enteros que tienen signos contrarios. ¿Cierto? Lo mismo sucede con la división. ¿Por qué 16 entre menos 4 es menos 4? Porque estoy dividiendo dos enteros que tienen signos contrarios. ¿Cierto? Entonces, siempre que tú dividas o multipliques dos enteros que tienen signos contrarios, el resultado es negativo. Y aquí solamente tienes que aprenderte esa propiedad. ¿Listo? Solamente tienes que aprenderte esa propiedad. Ahora, viene el cuento de la suma y la resta. Entonces, en la suma y la resta hay también dos situaciones. ¿Cierto? La primera situación es cuando tú vas a sumar enteros que tienen el mismo signo. Hey, acuérdate de lo más fácil. ¿Cierto? Si tú dices 3 más 4, ¿a qué es igual? A 7. Pero no, 7 es que tú coges 3 palitos y 4 palitos, no. 3 más 4 es 7. ¿Por qué? Porque tú estás sumando dos enteros que tienen el mismo signo. Ahora, si a ti te dicen, súmame menos 2 menos 8, entonces dices, hey, tienen el mismo signo. Como tienen el mismo signo, se suma. Y queda el signo que tienen los términos. Entonces, ¿eso me da cuánto? Menos 10. ¿Por qué da menos 10? Porque estoy sumando dos enteros que tienen el mismo signo. ¿Cierto? Dos enteros que tienen el mismo signo. Entonces, de aquí solamente tienes que aprenderte esta. Solo esta. Porque resulta que en el otro aparece un concepto y que del valor absoluto, que eso nos lo dieron en séptimo y ya no entendimos ni qué fue lo que nos dijeron. Y simplemente el valor absoluto de un número es la distancia que hay del número al cero. Es decir, yo tengo aquí 1, si yo aquí tengo 2, por aquí tengo el 3. Y por aquí tengo el menos 1, por aquí tengo el menos 2 y por aquí tengo el menos 3. Resulta que el valor absoluto de menos 3 es mayor que el valor absoluto de 2. ¿Cierto? Y aquí no hay una mentira, porque cuando yo encierro el valor absoluto, el número entre líneas, estoy hablando de la distancia que hay del menos 3 al 0. Y resulta que el menos 3 está más lejos del 0 que el 2. Por eso el valor absoluto de menos 3 es mayor que el valor absoluto de 2. Entonces, ojo, cuando tú vas a restar, comienza por lo más fácil. Ella, ¿qué es igual 5 menos 3? Es más fácil. Eso es igual a 2. ¿Y por qué 5 menos 3 es igual a 2? Porque está restando dos enteros que tienen signos contrarios. Y como tienen signos contrarios, se resta y prevalece el signo del número de mayor valor absoluto. Entonces, cuando tú encuentres una expresión como, por ejemplo, 7 menos 9, usted primero piense, ¿qué se está haciendo? ¿Qué está haciendo? Dice, está sumando. Oye, pero tiene un signo menos, ¿no? Pero es que la resta es una suma contraria. Dice, estoy sumando dos enteros que tienen signos contrarios. O sea, como tienen signos contrarios, lo resto. 9 menos 7, 2. Y el resultado queda con el signo del número que está más lejos del 0. O sea, ¿quién está más lejos del 0 entre el 9 y el 7? El 9. Por eso queda menos 2. Entonces, ojo, de la ley de signos solamente tienes que aprenderte dos cosas. Una, el producto cociente de dos números que tienen el mismo signo siempre es positivo. Otra, que la suma de dos enteros del mismo signo, ¿ya? Se suma y el resultado queda con el signo que tienen los números. Solamente apréndete eso. Solamente tienes que aprenderte eso. ¿Listo? Me va quedando un minuto. Aquí tengo 4 ejercicios. Eso. Mientras va quedando el minuto, usted lo copia. ¿Listo? Para que cuando regresemos, nos demoramos aproximadamente 2 minutos regresando mientras damos entrada a los demás, a los estudiantes. Usted va realizando los ejercicios. ¿Vale? Ok. Andrés, ¿mejoró con respecto a ti? Cuéntame. Señor, bastante. Sí, Eso. bastante, profe. Listo, ok. Ahí tenemos siempre la alternativa, ¿no? Lo que pasa es que TIN es muy pesado. Y la mayoría de ustedes están trabajando con celular y no es lo mismo. El celular no es para eso.
La mayoría del celular no tiene la memoria suficiente para soportar el peso del team. Entonces siempre va a ser más lento. Aparte de eso, necesita una conectividad de más potencia. ¿Vale? Entonces ese es el inconveniente que